Bueno, hoy vamos a hablar en esta tarde de algo vital en la vida del cristiano, algo que a veces olvidamos un poquito por ahí. Y esto nos habla de la misión del Espíritu Santo al mundo. Y tomaremos como base de este mensaje el Evangelio según San Juan en el capítulo 16, 7 al 11, que nos dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a nosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entendemos nosotros que el Señor diseñó el plan de salvación. Cristo, al hacerse hombre, vino a cumplir esa misión muriendo en la cruz por nosotros. Y cuando Él regresó al Padre, el Espíritu Santo que mora en nuestro corazón, está ahí llevando a cabo su obra preciosa en cada uno de nosotros. Aquí tenemos sucintamente bosquejado para nosotros, por nuestro mismo Señor, la misión especial del Espíritu Santo a un mundo perdido y cada vez más perdido, desgraciadamente. Observemos que la presencia del Espíritu Santo sobre la tierra durante la presente dispensación, Cristo mismo la declara como más importante que aún su misma permanencia en nosotros, porque Él nos dice: os conviene que yo me vaya. Cuando aquellos discípulos del Señor, aquellos 12, escucharon estas palabras de Él, indudablemente que cayeron en un entristecimiento. Quizás ellos pensaban que Cristo iba a estar el resto de sus vidas, ¿no? Hasta que llegaran ancianos y llegara la muerte, pero no fue así. Cristo vino a morir. Y ellos tenían que entender este plan de Dios para la salvación. Nosotros podríamos haber pensado naturalmente que hubiera sido mucho mejor que Él, el hombre divino, hubiera permanecido en esta escena, yendo por todas partes, enseñando e instruyendo a los hombres, haciendo conocer el amor de Dios y declarando la justicia que los hombres son responsables de rendir en respuesta a ese amor. Pero en esto nos equivocaríamos, porque nuestro Señor Jesús no vino a este mundo simplemente como un maestro, no vino simplemente a ser un modelo. No salva a los hombres por su vida antes de la cruz, salva por su muerte en la misma. Nuestro Salvador vino a este mundo expresamente a morir. Fue hecho un poco menor que los ángeles, con la mira de padecer el sufrimiento de la muerte. Esto lo expuso el Señor con toda claridad a Nicodemo, allá en Juan 3, 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Satanás es antidios. Él quiere que todo mundo se pierda. Pero gracias al sacrificio de Cristo en la cruz, nosotros ahora tenemos la certeza de la vida eterna en nuestras vidas. En otra parte, también el Señor Jesús declaró en Mateo 20, 28, declaró para qué Él había venido, para dar su vida en rescate por muchos. Bueno, esto es algo que impele también nuestro corazón, porque también debemos dedicar nuestra vida al rescate de muchos cuando les hablamos del Señor Jesucristo. Y muchas veces empezando por nuestros familiares amados, que muchas veces son los más difíciles de alcanzar, pero no imposible, porque para Dios no hay imposibles. Y si oramos por ellos, Él cumple, y Él no es deudor de nadie y siempre contesta nuestras oraciones
en su tiempo y para su gloria. Sin embargo, la muerte no tenía derecho sobre él. En Santiago 1:15 se nos dice que entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Sin embargo, él fue impecablemente puro. Por consiguiente, él no estaba naturalmente sujeto a la muerte. Si así lo hubiera elegido, podía haber vivido como el príncipe de la vida, como el inmortal. En cierto sentido, para él era un milagro grande morir, como resucitar de los muertos. Dios, hablando de su vida, dijo en Juan 10:18, nadie me la quita, sino que yo mismo, de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Llama la atención lo que nos dice en la primera parte del versículo. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Y tenemos de parte de Cristo una invitación allá en Lucas 9:23, cuando Él nos está diciendo algo muy importante, de morir a nosotros mismos, de tomar nuestra cruz y seguirle con un propósito divino para alcanzar a todos aquellos que no conocen el Evangelio, a todos aquellos que lo rechazan. Y esto nos mueve a vivir en santidad para que ellos vean a Cristo manifestado en tu vida y en la mía. Bueno, y así convenía que Él se fuera. Y era necesario que se fuera por el camino de la cruz para que diera ahí su vida en rescate por muchos, por todos en realidad. Pero aún, aparte de esto, convenía que Él se fuera para que viniera el Consolador, o sea, el Espíritu Santo. Si Él hubiera permanecido sobre la tierra como estaba antes de su muerte y resurrección, debería necesariamente estar localizado en un lugar determinado. Como hombre no podría haber estado en más de un lugar al mismo tiempo. Cuando Lázaro estaba grave en Betania y las hermanas afligidas anhelaban la presencia de Cristo, él se hallaba lejos al norte de la tierra. Le enviaron un mensaje diciéndole, enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y nosotros acudimos de la misma manera cuando tenemos a alguien amado, a un familiar, a un vecino de años, con un problema de salud, acudimos inmediatamente al Señor en oración para que Él tenga misericordia y pueda sanar a aquella persona. Ellos le mandaron a decir al Señor Jesucristo, he aquí, el que amas está enfermo. Pero pasaron días antes de que Él llegase a Betania y antes que volviera, ya Lázaro había muerto. Así que si hubiera permanecido sobre la tierra, no podría haber estado en Palestina y en América o en algún lugar o otro lugar al mismo tiempo. Podría haber andado de lugar en lugar, año tras año, pero aún así millones nunca hubieran visto su rostro ni oído su voz. Por consiguiente, convenía que él se fuera, que volviese a aquel cielo de donde había venido. En su ascensión a la diestra del Padre, envió el Espíritu Santo, otra persona divina, uno de la Trinidad eterna, a llevar adelante la obra que Cristo comenzó. Y por cuanto el Espíritu Santo jamás se encarnó por no haber tomado cuerpo humano, puede estar al mismo tiempo en cada lugar. Y aquí hablamos realmente que nosotros somos depositarios del Espíritu Santo. Él está en nuestro corazón y quiere llevar a cabo esta misma obra que Cristo vino a realizar aquí a la tierra, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ese debe ser el motivo tuyo y mío también en este mundo.
Notemos que esto no obscurece ni en lo más mínimo la verdad de su personalidad. Nuestro Señor, al hablar del Espíritu Santo, usa el pronombre masculino. Constantemente se refiere a Él como una persona divina. ¿Quién como persona viva podría hacer las cosas que Jesús dijo? Ahora bien, ¿cuál iba a ser su misión especial? Juan 16:8 nos lo dice. Jesús dijo, y cuando Él venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esto es un trabajo sobrenatural del Espíritu Santo que tú y yo no podemos hacer. Esto lo hace el Espíritu Santo cuando tú permites que Él te use en tu vida para hablarles a otros de Jesucristo. Y esto es muy importante, porque somos el instrumento del cual Él quiere echar mano para llevar las buenas nuevas de salvación a todos los que nos rodean. Este es el propósito por el cual el Espíritu Santo vino al mundo. En primer lugar, es la misión especial del Espíritu Santo redarguir o reprobar o convencer al mundo de pecado. Tú y yo no lo vamos a convencer en lo más mínimo. Se requiere la presencia y el poder del Espíritu Santo para poderlo hacer. Creo que muchos usan la expresión convencer y tienen en mente la producción de una profunda experiencia emocional, intenso dolor y angustia por el pecado. En efecto, creo que este es el modo en el que generalmente se utiliza. Cuando un hombre asiste a un servicio cristiano o evangélico y de pronto sus pecados son expuestos o sacados a la luz, él es movido a lágrimas de penitencia y finalmente a la confesión y al completo abatimiento ante la presencia de Dios. El dolor que acompaña a esta experiencia se le denomina generalmente convicción, pero algunas personas están turbadas porque no han pasado precisamente por una experiencia como esta y aún llegan a poner en duda la realidad de su conversión a Dios, aunque confían en Cristo, porque no han experimentado un periodo de pena y angustia intensas por su pecado. Pero debemos ser cuidadosos de no movernos en los extremos respecto de los sentimientos o las emociones. Doy gracias a Dios cuando veo a la gente postrarse y llorar amargamente por su descuido de Cristo y por la fría indiferencia de sus corazones hacia el Evangelio y por su egoísmo y perversidad. Pero puede haber pena y lágrimas sin que la persona experimente la convicción de pecado de la que el Señor habla aquí. Por otro lado, esta convicción de pecado puede ser enteramente genuina sin que se vierta una sola lágrima y sin que se experimente grande angustia de espíritu. No todas las personas son iguales ni reaccionan de la misma manera ante un mensaje de la palabra de Dios. Por tanto, sería un error el limitar la convicción del Espíritu Santo o que el Espíritu Santo produce a un abatimiento emocional. La palabra utilizada aquí para convencer es realmente un término legal. Tiene que ver con la presentación de la evidencia de la prueba que le prueba al hombre su mal obrar. El Espíritu de Dios viene a impresionar a la mente y a la conciencia de los hombres por el grave mal que están haciendo a Dios por pecar contra Él y contra sí mismos. Ahora bien, cuando este mal es presentado directamente a la conciencia del hombre y éste es realmente convencido del mal de su camino, entonces será afectado en gran manera según su disposición o su manera de ser. Algunos hombres son excesivamente sensitivos
y fácilmente arrastrados por las lágrimas. Otros son tranquilos, fríos, lógicos, y aunque se hallen tal vez más profundamente convencidos que las personas más emocionales no lo manifiesten del mismo modo, Dios habla al espíritu o a la inteligencia del hombre. No se dirige simplemente al corazón, al alma o a su naturaleza emocional. El sentimiento como tal no tiene lugar en el evangelismo del Nuevo Testamento. En muchas iglesias evangélicas y aún en iglesias católicas carismáticas se hacen diferentes tipos de esfuerzos para inducir a las personas al llanto y para despertar o promover sus emociones. Algunos utilizan la música, otros solamente sentimentales y patéticas historias. Y cuando la gente es quebrantada por esta táctica y hacen profesión de recibir a Cristo, se registran dentro de la membresía de la iglesia a las personas, así como conmovidas como convertidas al Señor. Pero uno puede alcanzar exactamente los mismos resultados presentando a las personas una película conmovedora o llevándolas a un concierto mundano en donde se escuchan canciones sentimentales artísticamente presentadas. El intento de Dios al convencer al hombre de pecado es que el juicio humano sea convencido, y así lo dice Dios en Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, luego, ya, ahora, no esperes. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ahora bien, si Dios va a razonar con los hombres en un asunto de esta clase, debe mostrarles necesariamente qué provisión ha hecho Él para producir este gran fin. Y esta es la gran necesidad de nuestra sociedad actual, el arrepentimiento genuino a Dios. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad a nivel nacional y mundial cada vez más va en decadencia, tristemente. ¿Qué nos dice su palabra en 1 Corintios 10:15? Pablo, al dirigirse a los corintios, les dice, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Y la obra especial del Espíritu Santo es impresionar la palabra de Dios sobre la mente y la conciencia de los hombres, de tal manera que los convenza de pecado, de justicia y de juicio. Cuando uno le habla a alguna persona de Jesucristo, normalmente uno les dice a ellos, ¿usted es pecador? Y ellos dicen de una forma muy natural, ah, sí, todos. Pero uno contesta, no, ¿usted es pecador? Y él tiene que admitirlo porque la palabra de Dios es viva y eficaz y está apelando a su conciencia que le dice que en efecto es un pecador perdido. Pero siempre la disculpa, ah, todos somos pecadores. Sí, todos somos pecadores, pero usted lo es. Y ellos siempre tienen que admitir que así es. Un punto importante es, ¿de qué pecado procura el Espíritu Santo convencer a los hombres? Hemos de entender que Él descendió del cielo para convencerlos de la injusticia de estafar a sus semejantes o de lo pecaminoso que es vivir una vida inmoral de una manera impura y vil, o de la maldad de faltar contra el bienestar de la sociedad o de infringir las leyes humanas. De estos pecados es de lo que el Espíritu Santo vino a convencer a los hombres. Es indudable que el Espíritu Santo profundizará la excesiva culpabilidad por la realización de cada pecado, pero primariamente su obra no tiene que ver con esa clase de pecados. La conciencia natural de cada hombre le convence de los pecados que hemos mencionado. A las personas que atrapan, acusándoseles de delitos, por ejemplo, muchos políticos, ellos siempre se declaran
inocentes. Y ellos siempre se amparan bajo la ley. ¿Por qué hacerlo? Si dicen ser inocentes, ¿por qué te amparas bajo la ley? Su conciencia les dice que son culpables, pero ellos quieren evitar enfrentar la ley. La conciencia natural de cada hombre le convence de los pecados que hemos mencionado, decíamos. Los hombres pueden pretender excusar sus actos como estos, pero bien saben en sus corazones que están haciendo mal cuando los cometen. Pero aparte de la conciencia del hombre, tiene la ley de fuego dada en el Sinaí con sus severos mandamientos y prohibiciones de harás esto o harás lo otro. Esa es la ley del Antiguo Testamento. Esta ley que es santa, justa y buena hace el pecado excesivamente pecaminoso y de este modo convence de su maldad al hombre que viola sus preceptos. En una ocasión fui yo a una ferretería a hacer una compra y justo en la esquina de esa ferretería había una iglesia evangélica y le regalé un folleto a la señora que estaba atendiendo ahí y ella me dijo directamente, ¿usted es pecador? Le digo, sí señora. Es que aquí los de la esquina dicen que no son y quién se creen que son y empezó a quejarse de ellos. Pero aún los creyentes somos pecadores. La gran diferencia es que no practicamos el pecado como la gente sin Cristo lo hace. Esa es la gran diferencia. Pero ella estaba muy molesta por esa razón de lo que le dijeron estas personas de esta iglesia. Romanos 7, 12 al 14 nos dice, de manera que la ley de la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino el pecado para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Son palabras de Pablo. Y él más adelante, en este mismo capítulo, nos dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo pecaminoso que produce muerte? Solamente Cristo, a través del Espíritu Santo en tu corazón y el mío, puede producir una santidad que difícilmente podemos ver allá afuera en el mundo. ¿Cuál es entonces el pecado que el Espíritu Santo trae principalmente a la mente de los hombres? Jesús dijo, de pecado por cuanto no creen en mí. La gente a la cual le hablábamos, algunos de ellos, no quieren creer en Cristo. No que no crean, deciden no creer. El Salmo 14, 11 nos dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces, no son incrédulos, son necios. Este es el gran pecado que condena. El pecado que si no se arrepiente uno de él, le cierra las puertas del cielo en la cara. Imaginen eso. Escucha, amiga mío, tus pecados e iniquidades, por grandes que sean o por muchos que hayan sido, no te cerrarán las puertas del cielo. Y por esta razón, cuando Cristo se dio a sí mismo en rescate sobre el árbol del Calvario por tus pecados, dice él, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6. Ahí Jesús hizo una plena y completa satisfacción a las justas demandas del trono de Dios. Hizo una perfecta propiciación a la justicia divina por todos los pecados de que los hombres podrían probablemente ser culpables. Por tal motivo, Cristo
llegó a ser una propiciación al alcance de todo el mundo. En Romanos 3:25 lo leemos así: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para mantener su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y primera de Juan 2:2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, de todos aquellos que quieran, por supuesto. Si tú llegas algún día a privarte de la presencia de Dios, no será porque viniste a este mundo como un pecador, ni tampoco porque Adán pecó y tú heredaste ciertas tendencias malas. Será no solamente porque tú mismo hayas transgredido o hayas sido culpable de grandes ofensas contra la ley de Dios y contra el hombre, sino que aunque Dios haya provisto para ti un medio de salvación, tú deliberadamente te apartaste de él y rechazaste al Salvador que murió para que tú vivieses. Oigamos sus propias palabras al respecto en Juan 3:17-18. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esta es pues la condenación. Dios ha provisto un rescate, pero los hombres rehúsan su misericordia y así se encaminan a su ruina eterna. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres, amando más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y es más fácil cometerlas. No cuesta nada. Ustedes ven realmente los grandes errores de nuestros políticos, ¿verdad? Al extraer de las arcas un dinero que no les pertenece. Y después vienen los problemas. Por rechazar hacia Cristo deben dar a Dios en el día del juicio final una cuenta por cada uno de sus pecados individuales, serán juzgados. Dice Apocalipsis 20:13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Nadie puede escapar a este principio divino. La palabra de Dios en el libro de Gálatas nos dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará o cosechará. Por otra parte, si creen en el Salvador que Dios ha provisto, sus pecados son remitidos y pueden mirar hacia adelante con perfecta confianza en el día en que Dios juzgará al mundo con justicia, sabiendo que su juicio ha pasado ya. Juan 5:24 no lo dice. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dice tiene vida eterna, no dice tendrá, a ver si le alcanza, a ver si lo logra. No, tiene vida eterna desde el momento en que recibe a Jesús. La obra del Espíritu Santo consiste, pues, primeramente en mostrarles a los hombres la enormidad de sus pecados al rechazar al Señor Jesucristo. Un hombre puede ser culpable de la infracción de cada mandamiento del decálogo, pero si viene a Dios arrepentido y pone su confianza en el Señor Jesucristo, hallará que todos sus pecados han sido cubiertos por la obra expiatoria de la cruz y puede ser salvo por la eternidad, por la simple fe en aquel que murió sus pecados o por sus pecados
y vive otra vez para su justificación. Juan 4:25 nos lo dice. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Yo recuerdo hace muchos años atrás que se hablaba de un preso que fusilaron en Guatemala porque había incurrido en la muerte de otros seres humanos. Pero él conoció a Cristo y él fue salvo. Pero esto no lo libró de la pena capital. A esto se refiere cuando dice Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Somos justificados en Cristo, no en nosotros mismos o en las cosas buenas que hacemos, sino en lo que le permitimos a Él hacer en nosotros. Bueno, de este modo llega a ser una nueva criatura en Cristo Jesús porque es nacido de Dios y creado para buenas obras como resultado natural de la vida que le ha sido dada. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por otra parte, el hombre puede ser exteriormente respetable. Puede tener reputación de una buena ciudadanía, moral, puede rehusar el rebajarse hasta las cosas despreciables o deshonrosas o impuras sin que pueda escaparse. Sin embargo, del hecho de haber pecado repetidas veces, siendo por lo mismo indigno de la presencia de Dios. Pero aquel contra quien ha pecado ha provisto un Salvador por él. Y si vive y muere rechazando ese Salvador, entonces no hay perdón ni en este mundo ni en el venidero, dice el Señor en Juan 8:21. Otra vez Jesús les dijo, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Este es un versículo muy revelador. Aquellos que rechazaron a Jesús recibieron estas palabras del Señor en su misericordia. Yo me voy y me buscarán. Y ellos se preguntaban, bueno, ¿a dónde se irá Él? Indudablemente que a la presencia del cielo cuando fue a la cruz. Pero Jesús les dice, pero si ustedes mueren en sus pecados, van a morir. Y a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Y esa es una realidad. La Biblia no nos miente. Todo lo contrario. No nos oculta las consecuencias del pecado. Vemos a muchos personajes de la Biblia caer en pecado, pero ser redimidos por Cristo y perdonados y limpiados con su sangre preciosa. El peor pecado del que puede ser culpable un hombre o una mujer es el de rechazar al Señor Jesucristo. Este es el peor pecado. Un joven se acercó a mí al concluir una predicación hace tiempo y me dijo, no me gusta el modo que usted tiene de decir las cosas. Usted me hizo sentir intranquila esta noche. Yo nunca he hecho un acto malvado a sabiendas. Soy respetada por mis conocidos. Nadie puede decirme ni una palabra en contra de mi carácter. La única cosa que usted podría objetar es que no pertenezco a ninguna iglesia ni me cuido acerca de Jesucristo. Y sin embargo, usted me clasifica con gentes que están viviendo malamente. Yo le contesté. Supongamos que usted viniera y me dijera así. Siempre he sido buena y respetable. Nadie puede decir ninguna cosa en contra mía, sino que aunque tengo la mejor madre del mundo, no me preocupo en lo más mínimo por ella. Soy completamente indiferente para con ella. ¿Qué pensaría usted o qué esperaría que yo pensara acerca de usted?
Ah, exclamó ella, no podría ser buena y no amar a mi madre. Bien, repliqué yo. Le he hablado a usted esta noche de uno que la ha tomado a usted con un amor infinitamente superior al de una madre, de uno que por causa de usted dio su vida para rescatarla de un peligro que su mente limitado no puede apreciar. Y ahora está pidiéndole su confianza. Y usted dice osadamente que no tiene nada que ver con él. ¿Qué supone usted que pensará Dios de semejante indiferencia para su hijo? Ella bajó los ojos y dijo, nunca había pensado el asunto de ese modo. Y yo tuve el gusto de verla algunas noches después confesando humildemente al Señor Jesucristo como su propio Salvador. Pero después de todo, ¿dónde está el carácter ideal que he bosquejado? ¿Dónde está el hombre que jamás haya hecho ninguna cosa vil o inmunda? ¿Quién se atreve a decir que jamás se ha inclinado a algo degradante o deshonroso? Moody, un cristiano del siglo pasado, solía decir, el carácter es lo que el hombre es en la oscuridad. Y para esto no hay categorías sociales. Nuestro presidente les dice ladrones de cuello blanco, ¿no? Ok, está bien. Pero todos somos pecadores. Absolutamente todos. Amigo mío, si el registro de todo lo que tú has dicho o pensado en la oscuridad se proyectase repentinamente sobre una pared, ¿cuánto tiempo permanecerías ahí mirándolo? Recuerda que los pecados de la mente son tan malos a la vista de los ojos de Dios como los pecados de la carne. Y en cuanto a todos los hombres, ha declarado, no hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno. Todos se apartaron. A una fueron hechos inútiles. ¿Se imaginan? No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y hoy en día cada vez peor. Pero por pecadores como estos, Jesús murió. Cuán terrible culpa la de aquel que le rechaza o le desprecia y se precipita descabelladamente a la ruina que el pecado merece. Así pues, querido amigo, la gran cuestión que el Espíritu de Dios quiere traer a tu conciencia es esta. ¿Qué relación guardas para con aquel que murió en la cruz por ti? Leemos en su palabra, el que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. El Señor viene. Y anatema quiere decir maldito. Estas dos palabras no traducidas del hebreo y la otra del siríaco están puestos en el texto evidentemente por el Espíritu de Dios para atraer y fijar la atención. La primera significa destinado a juicio y la otra significa el Señor viene, o como las conocemos allí en 1 Corintios como Maranata. Si tú persistes rehusando confiar en el Salvador, debes ser destinado a juicio en la venida del Señor. En segundo lugar, leemos que el Espíritu Santo ha venido a convencer de justicia. Aquí tenemos algo que quizás es un poco más difícil de aclarar. Cuando un hombre se da cuenta de sus pecados, la cosa en que piensa desde luego es esta. ¿Cómo podrán ser borrados mis pecados? ¿Y cómo podré obtener una justicia en la cual permanecer sin temor en la presencia de un Dios santo? Esto es lo que declara sencillamente en el Evangelio, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Fue nuestro pecado el que llevó a Cristo a la cruz.
Pero habiendo hecha plena expiación ahí, habiendo satisfecho cada justa demanda del trono de Dios, la justicia misma pide que el que padeció de esta manera sea levantado de los muertos y por la resurrección vindicado de todo cargo. Y así él, el justo, habiendo padecido una vez para siempre por los pecados sobre la cruz, ha sido levantado de entre los muertos por la gloria del Padre triunfante sobre la muerte. Y en justicia se ha sentado como hombre a la diestra de Dios en los cielos. Romanos 6, 4 y 10 nos dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque en cuanto al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, dijo Jesús. Mi pecado puso a Cristo, el Hijo de Dios, sobre la cruz. Pero la justicia de Dios lo levantó entre los muertos y le colocó como el hombre resucitado al lado del Padre en los cielos. Yo no tengo justicia en mí mismo, pero creyendo a Jesús como mi Salvador, el Espíritu de Dios me indica a ese hombre exaltado sobre el trono del universo y me dice, por así decirlo, en la cruz era tu pecado, lo que él llevó en el trono es tu justicia. Pedro 2:24 no lo dice. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. El que no conoció pecado fue hecho ofrenda del pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. Hay un himno en la lengua inglesa llamado Jehová Siddetkenu. Nos habla de cómo Dios trató con Robert Murray McCheyne, uno de los predicadores más escoceses más espirituales del siglo pasado. Aunque murió relativamente joven, dejó un hombre que es tenido en reverencia en millares de hogares escoceses por su consagración a Cristo. Era un joven bien criado y cuidadosamente educado, cuya vida exterior era sin culpa, en todos sentidos respetable y concienzudo. Sabía bien su Biblia, hacía sus oraciones, asistía a la iglesia y estaba bien satisfecho de su propia justicia, olvidando que la Escritura nos dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia a la vista de Dios, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Isaías 64:6. Un día recibió un mensaje que le daba cuenta de la muerte repentina de un hermano mayor, quien era muy piadoso. Fue a su casa a los funerales y al llegar a la casa del duelo pidió que se le permitiera ir solo al cuarto donde estaba el cadáver de su querido hermano. Mientras contemplaba aquella horma inmóvil y silenciosa, se hizo a sí mismo la pregunta, si fuera yo, ¿dónde estaría mi alma? La respuesta a su propia pregunta era, perdido para siempre. Ahí mismo y en ese instante cayó postrado, abandonó toda pretensión a su justicia propia y halló en Cristo resucitado y glorificado aquella justicia que él celebra en este himno. Jehová Sidkenu significa el Señor justicia nuestra. En Jeremías 23:6. En el himno que él compuso nos describe su testimonio. Él fue un gran misionero usado por Dios en tierras orientales y él es muy conocido en el medio cristiano.
¿Has aprendido ya esta lección? ¿Has visto por la enseñanza del Espíritu que no tienes justicia propia y que todos tus mejores hechos están contaminados con la corrupción de tu propio corazón? ¿Ha dirigido después el Espíritu de Dios tus ojos a aquel hombre resucitado y glorificado a la diestra del Padre? ¿Entiendes que él no podría estar ahí si no hubiera arreglado completamente la cuestión del pecado a satisfacción de Dios? Se hizo responsable de nuestros pecados en la cruz y no podría estar en los cielos si no los hubiera borrado para siempre. Pero bendita sea su nombre. Ahí está sentado en la excelsa gloria, entronado sobre todas las inteligencias creadas, y él mismo es la justicia de todos los que ponen su confianza en él. Esta es la justicia que es de Dios por la fe en Cristo Jesús. De esto habla precisamente Pablo cuando exclama, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Filipenses 3:9. Ahora bien, ¿qué se dice acerca de la justicia práctica a medida que transitamos por el mundo? No hay poder para experimentarla tan eficaz como la ocupación del corazón con Cristo resucitado. Al contemplarle a Él, nos cambia en la misma imagen de gloria en gloria. Segunda de Corintios 3:18 nos dice, por tanto, nosotros, o todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. En cuanto Él nos llena la visión del alma, vivimos para agradarle, porque aquel que es mi justicia es también mi vida desde el momento que creo en Él. Y esta vida será manifestada en un santo vivir de acuerdo a su palabra. Él dijo en Pedro, sean santos porque yo soy santo, y sean santos en toda su manera de vivir. No te vuelvas atrás hasta las demandas de la ley para la justicia práctica, porque esta ley es la fuerza del poder del pecado. Mas Cristo resucitado es la fuerza o el poder de la santidad. Y a medida que llego a conocerle donde Él está ahora, me asemejo con Él de día en día. Es el designio constante del Espíritu Santo que yo esté ocupado con Cristo ahí, de modo que pueda andar en el Espíritu y no cumplir con los deseos de la carne pecaminosa. Romanos 8:2 y 4 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En tercer lugar, el Espíritu Santo no solo convence de pecado y justicia, sino también de juicio. Hay personas que citan mal este versículo porque no lo comprenden. Dicen, del juicio venidero, pero no es así. El apóstol citó el juicio venidero cuando razonaba con Félix acerca de la templanza de la justicia y del juicio venidero, y Félix temblaba como bien puede hacerlo. En Hechos 24:25. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio, del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Eso es muy propio en su lugar, pero aquí el punto es que el Espíritu Santo convence de juicio presente, pues dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo, sea Satanás, es juzgado. Juan 16:11. El mundo juzgó a Cristo como indigno de vivir y exclamó, afuera con él, crucifíquenle. Pero por haberlo hecho así se ha condenado a sí mismo.
El príncipe de este mundo hizo todo lo posible para ganarle con ventaja al mismo Dios, incitando a sus ilusos que pidieran que Cristo fuera colgado en un madero. Fue ahí donde la simiente de la mujer fue herida en el calcañar por la serpiente. Pero ahí también fue quebrantada la cabeza de la serpiente, porque por su muerte Cristo hizo nulo el poder de Satanás y libertó a los que por el poder de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Esto nos lo dice Génesis y Hebreos. Y así, ahora, Dios ha vindicado a Cristo. Ha declarado que todo el mundo está bajo juicio. Hechos 17. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Este juicio no se ha efectuado todavía, pero se ejecutará pronto. Esto será cuando Él se revele en el cielo o desde el cielo en llama de fuego. Nos dice 2 de Tesalonicenses 1:8. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entre tanto, el bendito evangelio de la gracia de Dios es enviado a todo el mundo. Y cuando los hombres lo reciben en fe, son salvos de este juicio, habiendo pasado de muerte a vida, de la potestad de Satanás a Dios. Dice su palabra en Colosenses, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¡Qué maravilla! El hombre de fe ve a todo el mundo con todos sus placeres y locuras como una escena juzgada. Aprende a mirarla como Lot miró antaño a Sodoma, como una escena expuesta a la ira de Dios, aunque no ejecutada todavía. Y la fe le capacita a decir con Pablo, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Eso es lo que Cristo espera de nosotros, que nos neguemos a un mundo cada vez más perdido y no vivamos bajo sus estándares. Es bienaventurado ver que no solo hemos hallado vida por creer en Cristo, sino que la fe acepta el hecho de que hemos muerto con Él al mundo que le crucificó, y así ya no somos más del mundo, aunque estamos en Él, así como Él tampoco es del mundo. Y Juan 17:6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Pero también Cristo nos quiere dar a nosotros también hombres que podamos ganar para Jesucristo por medio del Evangelio y nuestra entrega y obediencia y consagración a Dios. Un joven, en el fervor de su primer amor, le dijo a un hermano en Cristo anciano, me alegro de decirle a usted que ha aceptado a Cristo o aceptado la vida por medio de Cristo. Eso es muy bueno, replicó el otro. Ahora yo espero que tú también aceptes la muerte con él. Este era un pensamiento nuevo para el joven convertido. Con los ojos llenos de lágrimas, exclamó, sí, ya lo veo ahora. Su muerte era mía y he muerto con él a todos los placeres y locuras de la tierra y ahora voy a vivir tan solo para él en esta vida. Las palabras de Pablo en Filipenses 1:21 deberían hacernos meditar profundamente el tipo de vida que tenemos. Él dijo, porque para mí el vivir es Cristo. ¿Qué es para nosotros el vivir y que sea Cristo? Vivir haciendo su voluntad, entregándole nuestra vida diariamente, muriendo a nosotros mismos. Pero él también dijo algo más allá todavía. Y el morir es ganancia.
Pablo le decía a los filipenses que él ya se quería ir con su Señor, pero no era todavía el tiempo. Le dice a los filipenses que era necesario que todavía pasase un tiempo con ellos. Pero posteriormente Dios lo llevó, pero estas palabras son tremendas. Para mí el vivir es Cristo. Y este debe ser la marca del cristiano obediente y entregado a la voluntad de Dios. Y la muerte, viviendo en estas condiciones, va a ser ganancia para cualquiera de nosotros llegado el momento. Y esto es algo muy glorioso. Y bueno, pues aquí terminamos nuestro